En el mes de enero, un niño de 6 meses fue trasladado al servicio de urgencias tras 2 días de diarrea líquida persistente y 6 mitos acompañados de fiebre moderada y tos leve. El niño estaba deshidratado y necesita 6 hospitalizaciones 6N. El paciente acudía a una guardería. 1. Además de los rotavirus, ¿qué otros agentes fricos se pueden considerar en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de este lactante? LOU y agentes se deberán considerar si el paciente fuese un adolescente o un adulto. 2. LC6-MO se habrá confirmado el diagnóstico de rotavirus. 3. LC6-MO se transmití 6 el virus. ¿Durante cuánto tiempo ha sido contagioso el paciente? 4. ¿LOU presentaba riesgos de padecer una enfermedad grave? Resúmenes. Riovirus. Palabras clave. Fecal oral, diarrea infantil, doble, capside y genoma ARN bicatenario segmentado, vacuna oral. Biología, virulencia y enfermedad. Tamafiomedia, capside doble, genoma ARN bicatenario segmentado. Capside resistente a la inactivasis 6N. Codifica ARN polimerasa dependiente de ARN, se replica en el citoplasma. Cada segmento codifica una o dos proteínas. La infexis 6N mixta resulta en la mezcla o enenca de segmentos, reorganizasis 6N. Los rotavirus inducen un cuadro diarreico similar al C61 ERA. Es una de las causas más graves de diarrea en niños pequeños. Fiebre por garrapatas de Colorado, zoonosis, enfermedad parecida al dengue con exantema. Epidemiología. Rotavirus. Distribución 6N mundial, son ubicuos. Producen cuadros durante todo el afio. Transmisión 6N por ruta fecal oral, muy contagiosos. Los niños pequeños tienen riesgo de sufrir cuadros graves. Diagnóstico. ELISA en heces para identificar virus. Tratamiento, prevención 6N y control. Tratamiento, rehidratasis 6N de soporte. Prevención 6N, vacunas orales atenuadas administradas a los 2, 4 y 6 meses de edad. Control, lavado de manos e higiene adecuada. La familia Reovididae está formada por los ortoriovirus, los rotavirus, los orbivirus y los coltivirus, tabla 5.1. El nombre de riovirus fue propuesto en 1959 por Albert Sabin para un grupo de virus respiratorios y entéricos que no estaban relacionados con ningún proceso patol 6-gico conocido, del inglés respiratory, enteric, orphan. Los riovirus son virus con cápsides proteicas de doble capa que contienen de 10 a 12 segmentos de ácido ribonucleico bicatenario, ARNBC, y carecen de envoltura. Estos virus son estables en detergentes, en amplios intervalos de temperatura y pH, y se transmiten a través de las gotas respiratorias. Los orbivirus y los coltivirus se transmiten a través de ART6 pados y son arbovirus. Los ortoriovirus, también denominados riovirus de los mamíferos, o simplemente, riovirus, se aislaron por primera vez. Copyright 2017. Elsevier España, SLU reservados todos los derechos. En la década de 1950 a partir de las heces de Nines, son el prototipo de esta familia de virus, la base molecular de su patogenia se ha estudiado extensamente. En general, estos virus causan infecciones asintomáticas en el ser humano. Los rotavirus provocan la gastroenteritis infantil humana, una enfermedad muy frecuente. De hecho, los rotavirus son los responsables de aproximadamente el 50% de los casos de diarrea en los niños que ingresan en un centro hospitalario debido a deshidratasis 6N. Los rotavirus constituyen un problema aún más relevante en los países en vías de desarrollo, en los que antes de la existencia de vacuna podían originar hasta 1.006N de muertes anuales debido a diarrea vírica incontrolada en niños desnutridos. Afortunadamente, las vacunas más modernas han reducido la incidencia de esta enfermedad en todo el mundo. Estructura. Asterisco riovirus es el nombre común de la familia. Los rotavirus y los riovirus comparten muchas características estructurales, replicativas y patogénicas. Los riovirus y los rotavirus tienen una morfología icosaédrica con una cápside de doble capa, 60 a 80 nm de diámetro, FIC 5.1, cuadro 5.1, y un genoma bicatenario segmentado, doble. El nombre de rotavirus se deriva de la palabra latina rota que significa rueda, en referencia al aspecto del viridian en las microfotografías electrónicas de tinción negativa, FIC 5.1.2.
La destrucción proteolítica de la cápside externa, que sucede en el tubo digestivo, activa el virus para la infección y produce una partícula subvírica intermedia barra diagonal infecciosa, PSVI. La cápside exterior está compuesta de proteínas estructurales, FIC5No3 y 5No4, que rodean una nucleocápside central que contiene las enzimas implicadas en la síntesis del ARNI. Riobaires, U11, routavirus, segmentos genómicos distintos de ARN bicatenario. La cápside externa de los routavirus posee dos capas, una capa intermedia compuesta por la proteína principal de la cápside, VP6, y una capa externa que contiene la proteína de adhesión vírica, VP4, y la glucoproteína, VP. Es interesante destacar que los routavirus se parecen a los virus con envoltura, en el sentido de que, 1. Tienen glucoproteínas, VP7, NSP4, que se encuentran en la parte externa del virion, 2. Adquieren una envoltura, pero luego la pierden en el ensamblaje, y 3. Parecen tener una actividad de fusión proteica que estimula la perforación directa de la membrana de la célula diana. Los segmentos de genoma de los routavirus y los riovirus codifican tanto proteínas estructurales como no estructurales. Al igual que ocurre con el virus de la gripe, se pueden producir reordenaciones de segmentos genéticos que dan lugar a virus híbridos. Los segmentos de genoma de riovirus, las proteínas que codifican y sus funciones aparecen resumidos en la tabla 5.1.2. Los datos correspondientes a los routavirus se resumen en la tabla 5.1.3. Las proteínas del core poseen las actividades enzimáticas necesarias para la transcripción del ARN mensajero, ARNM. Entre ellas se encuentra la enzima que añade una cabeza de metilguanosina al extremo 5 minutos de ARNM y una ARN polimerasa. Las proteínas CRL, riovirus, y VP4, routavirus, se localizan en los vértices de la cápside y se proyectan desde la superficie como puntas proteicas. Tienen diversas funciones, como la hernaglutinación y la adhesión vírica, y provocan la aparición de anticuerpos neutralizantes. La VP4 se activa por escisión mediada por una proteasa en las proteínas VP5 y VP8, y expone una estructura similar a la de las proteínas de fusión de los paramyxovirus. Su escisión es necesaria para que el virus pueda entrar en las células. Características propias de Reoviridae. Viri 6N con cápside de doble capa, 60 a 80 nm, decimetrefa y cosa édrica que contiene de 1 a 12, dependiendo del virus, segmentos de genoma bicatenario. Virus doble. El Viri 6N es resistente a condiciones ambientales y gastrointestinales. Por ejemplo, detergentes, pH ácido, casi 6N. Los virions de routavirus y ortoriovirus se activan por prote 61 y sismo de rada para formar las partículas subfricas intermedias barra diagonal infecciosas que incrementan su infecciosidad. La cápside interna contiene un sistema completo de transcripsis 6N, incluidas ARN polimerasa dependiente de ARN y enzimas para la 16N de extremo 5, y poliadenilato. La replicasis 6N frica se produce en el citoplasma. El ARN bicatenario permanece en el núcleo interno. La cápside interna se agrega alrededor del ARN y transcribe el ARN. En el citoplasma, la cápside interna ocupada por el routavirus entra por gemasis 6N a través del retículo endoplasmático, adquiriendo una cápside externa y una membrana que después se pierde. El virus es liberado por lisis celular. Replicasis 6N. La replicasis 6N de los riovirus y los routavirus se inicia como consecuencia de la ingestión de los virus FIC5No5. La cápside externa de Viri 6N protege a la nucleocápside interna y el core del entorno, especialmente del entorno ácido del tubo digestivo. Luego el Viri 6N completo será parcialmente digerido en el tubo digestivo y activado debido a su excisis 6N por una proteasa, la pérdida de las proteínas externas de la cápside, A3 barra diagonal VP7, y la excisis 6N de la proteína al barra diagonal VP4 para producir la PSVI. La proteína al barra diagonal VP4 de los vértices de la PSVI se une a las glucoproteínas que contienen ácido siálico de las células epiteliales y otros tipos celulares, entre las que se encuentran el receptor adrenérgico para los riovirus e integrinas para los routavirus. La VP4 del routavirus también facilita la penetrasis 6N del Viri 6N en la célula. La endocitosis mediada por receptor permite captar virions completos de riovirus y rotavirus.
La PSVI desprende su core en el citoplasma y las enzimas contenidas en este inician la producción 6N del ARNM. El ARNBC permanece siempre en el interior del core. La transcripción 6N del genoma se produce en dos fases, inicial y tardía. De manera semejante a los virus de ARN de cadena negativa, cada una de las cadenas de sentido negativo de ARN se emplea como molde por las enzimas del núcleo del virus 6N para sintetizar ARNM, individuates. Las enzimas codificadas por el virus presentes en el interior del core añaden una cabeza de 5-metil guanosina y una cola de 3 minutos poliadenilato. La cabeza de 5 minutos metilguanosina fue descubierta por primera vez en el ARN de los riobaires y posteriormente se observa 6 en el ARNM celular. A continuación 6N, el ARNM abandona el núcleo y se traduce. Posteriormente, las proteínas de virus 6N y los segmentos de sentido positivo y de ARN se unen en estructuras similares al core que se agregan para dar lugar a grandes inclusiones citoplásmicas. Los segmentos de ARN y se copian para producir ARN en los nuevos centros víricos y replican el genoma bicatenario. Los nuevos centros víricos generan moléculas adicionales de ARN y, o bien se ensamblan dentro de los bairians. El proceso de ensamblaje de los riobaires y los routebaires es distinto. En el ensamblaje de los riobaires, las proteínas externas de la cápside se asocian al core y el virus 6N abandona la célula por lisis celular. El ensamblaje de los routebaires se parece al de los virus con envoltura, en el sentido de que los centros víricos se asocian a la proteína vírica NSP4 en el exterior de retículo endoplasmático, RE, y adquieren su proteína de la cápside externa VP7 después de penetrar por gemasis 6N al interior de RE. La membrana se pierde en el RE y el virus abandona la célula durante la lisis celular. La síntesis macromolecular celular es inhibida durante las primeras 8 horas de la infección 6N. Ortoriovirus, riobaires. De los mamíferos. Los ortoriovirus son ubicuos. Los bairians son muy estables y se han detectado en las aguas residuales y en las de los ríos. Los riobaires de los mamíferos presentan 3 serotipos que se denominan riobaires tipo I, 2 y 3. Estos serotipos se basan en las pruebas de neutralizasis 6N e inhibisis 6N de la hemaglutinasis 6N. Patogenia e inmunidad. Los ortoriovirus no provocan enfermedades significativas en el ser humano. Sin embargo, el estudio de las enfermedades asociadas a los riobaires en los ratones ha permitido profundizar en la comprensión de la patogenia de las infecciones víricas en el ser humano. Dependiendo de la cepa de riobaires, el virus puede ser neurotropo o viscerotropo en el ratón. Las funciones y las propiedades de virulencia de las proteínas de riobaires se identifican por comparación con las actividades de virus híbridos entre cepas, reorganizados, que solamente diferlan en un único segmento de genoma, que codifica una proteína. Con este planteamiento, cualquier actividad nueva se puede atribuir a un segmento genómico de la otra cepa vírica. Tras la ingestión y la activación proteolítica de la PSVI, los ortoriovirus se unen a las células M de intestino delgado, que a continuación transfieren el virus al tejido linfoide de las placas de Payer que tapiza el intestino. A continuación los virus se multiplican e inician una virimia. A pesar de que el virus es citolítico in vitro, apenas causa ningún síntoma antes de pasar al torrente circulatorio y producir una infección en un punto distante, si es que llega a causar alguno. En el modelo de ratón, la proteína de acción vírica, ER, facilita la diseminación vírica hacia los ganglios linfáticos mesentéricos y determina el neurotropismo de virus. Los ratones, y presuntamente el ser humano, elaboran respuestas inmunitarias protectoras humoreles y celulares contra las proteínas de la cápside externa. A pesar de que los ortoriovirus normalmente son líticos, también pueden originar infecciones persistentes en cultivos celulares. Epidemiología. La ruta de contagio principal de virus es la fecal oral, y posiblemente a través de aerosoles. Tal como se ha mencionado, la distribución de los ortoriovirus es universal. La mayoría de los sujetos se infecta durante la infancia. Enfermedades élficas. Los ortoriovirus infectan a individuos de todas las edades, pero ha sido difícil relacionar estos agentes con enfermedades específicas. La mayoría de las infecciones son asintomáticas o de carácter tan leve que pasan inadvertidas. Estos virus se han relacionado con afecciones moderadas de las vías aéreas superiores semejantes a un resfriado, fiebre moderada, rinorrea, faringitis, afectación de tubo digestivo y atresia biliar. DIAN 6 estico de laboratorio. La infección por ortoriovirus humano se puede detectar mediante análisis de
Antígeno vírico o el ARN en muestras clínicas, el aislamiento de virus o análisis serológicos de anticuerpos específicos de virus. Como sustrato se utilizan muestras de faringe, nasofaringeas y de heces de pacientes de los que se sospecha una afectación de las vías aéreas superiores o diarrea. Los ortoriovirus humanos se pueden aislar utilizando líneas celulares L de fibroblastos de ratón, células primarias de rifión de mono y células ELA. Se pueden hacer análisis serológicos con fines epidemiológicos. Tratamiento. Prevenci 6N y controla enfermedad asociada a los ortoriovirus es EVER y de resolución espontánea. Por este motivo no ha sido necesario ningún tratamiento y no se han desarrollado medidas de prevención y control. Rotavirus. Los rotavirus son agentes etiológicos habituales de la diarrea infantil en todo el mundo. Los rotavirus conforman un extenso grupo de virus causantes de gastroenteritis que afectan a muchos mamíferos y aves distintos. Los variants de los rotavirus son relativamente estables en condiciones ambientales adversas, como en los tratamientos con detergentes, pH extremos de 3,5 a 10, e incluso procesos de congelación y descongelación. Su infectividad se refuerza en el intestino por la acción de enzimas proteolíticas como la tripsina. Los rotavirus humanos y animales se clasifican en serotipos, grupos y subgrupos. Los serotipos se distinguen fundamentalmente por las proteínas de la cápside externa VP, glucoproteína, G, y VP4, proteína sensible a proteasa, P. Los grupos se determinan principalmente en función de la antigenicidad de VP6 y la movilidad electroforética de los segmentos de genoma. Se han identificado 7 grupos, AAG, de rotavirus humanos y animales dependiendo de la proteína de la cápside interna VP6. La enfermedad de ser humano está provocada por los rotavirus pertenecientes al grupo A y ocasionalmente de los grupos B y C. Patogenia e inmunidad. Los rotavirus son capaces de sobrevivir en el entorno ácido de un estornago tamponado o en un estornago, después de una comida, y son transformados en PSVI por la acción de proteasas, QADRO5-No2. La replicación vírica se produce tras la absorción de las PSVI en las células epiteliales cilíndricas, que recubren las vellosidades de intestino delgado. Aproximadamente 8 horas después de inicio de la infección se observan inclusiones citoplásmicas que contienen proteínas recién sintetizadas y ARN. Durante la enfermedad se pueden eliminar hasta 10 partículas víricas por gramo de heces. Los estudios de intestino delgado, ya sea en animales infectados experimentalmente o en muestras de biopsia de lactantes, revelan atrofia y aplanamiento de las microvellosidades e infiltración de células mononucleares en la lamina propia. Al igual que el cólera, la infección por rotavirus impide la absorción de agua, lo que provoca una secreción neta de agua y la pérdida de iones y, en conjunto, da lugar a diarrea líquida. La proteína NSP4 de los rotavirus puede actuar de manera semejante a una toxina para estimular la entrada de ion calcio en los eritrocitos, lo que altera el citoesqueleto y las uniones estrechas, dando lugar a pérdidas, y también la liberación de citocinas y activadores neuronales que alteran la absorción de agua. La pérdida de líquidos y electrolitos puede originar una deshidratación grave e incluso la muerte cuando el tratamiento administrado no contemple el aporte de electrolitos. Es interesante que la diarrea también fomente la diseminación y transmisión de virus. La inmunidad a la infección depende de los anticuerpos, principalmente de inmunoglobulina, LGA, en la luz de intestino. Los anticuerpos contra VP y VP4 neutralizan el virus. Los anticuerpos adquiridos de manera activa o pasiva, como los anticuerpos de calostro y de la leche materna, pueden reducir la gravedad de la enfermedad, aunque no son capaces de impedir sistemáticamente la reinfección, en ausencia de anticuerpos. La inoculación incluso de pequeñas cantidades de virus provoca infección y diarrea. La infección en los lactantes y niños pequeños generalmente es sintornática, mientras que en los adultos suele ser asintornática. Mecanismos patogénicos del rotavirus. El virus se transmite por vía fecal oral y posiblemente por vía respiratoria. La axis 6N citolftica IT. 6 Zika sobre el epitelio intestinal provoca pérdida de ELECTR61 hitos e impide la reabsorción. 6N de agua. La enfermedad puede ser grave en lactantes de menos de 24 meses, pero en maca en adultos durante la fase de diarrea se liberan grandes cantidades de virus. Epidemiología. Los rotavirus son ubicuos en todo el mundo, y cerca de 95% de los nifios están infectados cuando tienen de 3 a 5 afios. Cuadro 5 no 3.
Los rotavirus se transmiten de una persona a otra por vía fecal-oral. La diseminasis 6N máxima de virus tiene lugar entre 2 y 5 días después de inicio de la diarrea, aunque es posible que no vaya acompañada de la aparición 6N de sintomatología. El virus sobrevive bien en fornites, como los muebles y los juguetes, y en las manos, pues resiste la desecasis 6N. Se producen brotes epidérmicos en centros de educación 6N preescolar y guarderías y en niños hospitalizados. Los rotavirus son una de las causas más habituales de diarrea grave en niños pequeños a nivel mundial. Antes de disponer de vacunas, 4 de cada 5 niños sufrirían un cuadro diarreico por rotavirus y 1 de cada 7 precisaría atención 6N médica, produciéndose de 20 a 50 muertes al año en Estados Unidos y hasta 500.000 muertes en todo el mundo. En Norteamérica se producen brotes anuales durante el otoño, el invierno y la primavera. El cuadro más grave aparece en niños con desnutrición 6N grave. En los países en vías de desarrollo, la diarrea por rotavirus es una enfermedad grave y muy contagiosa, con riesgo de muerte para los lactantes, y se registra durante todo el año. En China se han producido varios brotes relacionados con los rotavirus de tipo B que afectaron a millones de personas debido a la contaminación 6N de los suministros de agua. Enfermedades clínicas, caso clínico 51A1, cuadro 51A4. Los rotavirus causan principalmente gastroenteritis. El periodo de incubación 6N de la diarrea asociada a los rotavirus se estima en 48 horas. Los síntomas clínicos principales en los pacientes hospitalizados son vómitos, diarrea, fiebre y deshidratación. Cuadro 51A3 Epidemiología de los rotavirus. DIAN 6 Estico de laboratorio. Los síntomas clínicos en pacientes con infecciones por rotavirus se parecen a los de otras diarreas víricas, por ejemplo, virus de Norwalk. La mayoría de los afectados tienen grandes Los síntomas DIAN 6 Geografía barra diagonal estasis 6N. En esta forma de diarrea no aparecen leucocitos ni sangre en heces. La gastroenteritis por rotavirus es una enfermedad de resolución 6N espontánea, y su recuperación 6N generalmente es completa y sin secuelas. Sin embargo, la infección 6N puede llegar a ser mortal en lactantes que presentan desnutrición 6N y deshidratación 6N antes de contraer la infección 6N. DIAN 6 Estico de laboratorio. Epidemiología de los rotavirus. Factores de la enfermedad barra diagonal víricos. La cápside del virus es resistente a las condiciones ambientales y gastrointestinales. En la materia fecal se eliminan grandes cantidades de virus. La infección 6N asintornaca puede cursar con liberación 6N del virus. Transmisión 6N. El virus se transmite con las heces, especialmente en guarderías es posible la transmisión 6N respiratoria. ¿Y o bien corre riesgos? Rotavirus tipo a lactantes de menos de 24 meses. Riesgo de gastroenteritis infantil con posible deshidratasis 6N en niños mayores y adultos. Riesgo de diarrea leve en individuos desnutridos en países subdesarrollados. Riesgo de diarrea, deshidratasis 6N y muerte. Rotavirus tipo B. Rotavirus asociados a diarrea en adultos, lactantes, niños mayores y adultos en China. Riesgo de gastroenteritis grave. Geografía barra diagonal estasis 6N virus de distribución 6N mundial. La enfermedad es más frecuente en otoño, invierno y primavera. Métodos de control. Las formas de control consisten en el lavado de manos y el aislamiento de los casos conocidos. Las vacunas vivas utilizan rotavirus humanos atenuados o bovinos recombinantes. En esta forma de diarrea no aparecen leucocitos ni sangre. Infección 6N por rotavirus en adultos. Mikami y Cals. J. Medvirol 73, 460464, 2004.
describieron un brote de gastroenteritis aguda que se produjo durante un periodo de 5 días en 45 de 107 nidios, de 1112 a ellos, tras un viaje escolar de 3 días de duración 6N. La persona origen del brote estaba enferma al principio del viaje. Un caso de gastroenteritis aguda por rotavirus se define como 3 o más episodios de diarrea y /diagonal o 2 o más episodios de V6 mitos diarios. Otros síntomas fueron fiebre, náuseas, fatiga, dolor abdominal y cefaleas. El rotavirus responsable del brote se identificó en las heces de varios pacientes como un rotavirus del grupo A con serotipo G2 comparando el patrón de migrasis 6N del ácido-ribonucleico gen 6 mico, mediante electroforesis, con reaxis 6N en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa, y mediante análisis de inmunoadsorsis 6N ligada a enzimas del virus obtenido en las muestras de heces. Aunque el rotavirus es la causa más frecuente de diarreas en lactantes, este virus, sobre todo su cepa G2, produce también gastroenteritis en adultos. Este artículo ilustraba los distintos métodos de laboratorio disponibles para detectar el virus, que resulta difícil de cultivar en tejido. DIAN 6 estico de laboratorio. Los síntomas clínicos en pacientes con infecciones por rotavirus se parecen a los de otras diarreas víricas, por ejemplo, virus de Norwalk. La mayoría de los afectados tienen grandes cantidades de virus en las heces, lo que convierte a la detexis 6N directa del antígeno vírico en el método de Elexis 6N para el DIAN 6 estico. El enzimo inmunoanálisis y la aglutinasis 6N de látex son métodos rápidos, fáciles y relativamente con 6 micos para detectar la presencia de rotavirus en las heces. En las muestras también se puede detectar de forma directa la presencia de partículas víricas mediante microscopía Elect 6 NICA. La reaxis 6N en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa, RT-PCR, resulta útil para detectar y diferenciar los genotipos de los rotavirus. El cultivo celular de los rotavirus requiere el pretratamiento de los virus con tripsina para generarlas PSVI que pueda tener lugar la infexis 6N, pero no se utiliza con fines DIAN 6 esticos. Tratamiento, prevención 6N y control. Los rotavirus se adquieren a edades muy tempranas. Su naturaleza ubicua hace difícil limitar la diseminasis 6N y la infexis 6N por estos virus. De todos modos, los pacientes hospitalizados con un cuadro clínico se deben aislar con el fin de limitar la diseminasis 6N de la infexis 6N a otros pacientes vulnerables. No existe ninguna terapia antiviral específica para la infexis 6N por rotavirus. La morbimortalidad asociada a la diarrea por rotavirus es consecuencia de la deshidratasis 6N y el desequilibrio electrolítico. Al igual que en el tratamiento de C6-lera, la rehidratasis 6N es necesaria para sustituir líquidos de manera que se pueda corregir el volumen sanguíneo y los desequilibrios electrolítico y ácido básico. El desarrollo de una vacuna segura contra los rotavirus constituye 6 un objetivo prioritario con el fin de conferir Protexis 6N a los nifios, especialmente los de países en vías de desarrollo, contra una enfermedad potencialmente mortal. Los rotavirus animales, como el rotavirus de mono rhesus y el virus de la diarrea de ganado de Nebraska, comparten determinantes antigénicos con los rotavirus humanos y no producen enfermedad en las personas. Una vacuna recombinante de humano y mono rhesus se retira 6D. Mercado en 1999 por la incidencia de intussuscepsis 6N, invaginasis 6N de un segmento intestinal en la luz de otro segmento, debido a reacciones inflamatorias a la vacuna, en un pequeño número de lactantes. Se han desarrollado 2 nuevas vacunas contra rotavirus más seguras y que han sido aprobadas por la Food and Drug Administration. FDA, para su uso en EU y en otras partes del mundo. Una de ellas está constituida por 5 rotavirus bovinos recombinantes que contienen VP4 o VP7, de 5 rotavirus humanos distintos y la otra es un rotavirus humano atenuado de cadena única. Las vacunas se administran por vía oral tan pronto como sea posible a las edades de 2, 4 y 6 meses. Capítulo 51 Reovirus Coltivirus y Orbivirus. 510 Microbiología. Los coltivirus y los orbivirus infectan a los vertebrados y a los invertebrados. Los coltivirus provocan la fiebre de las garrapatas de Colorado y enfermedades semejantes en el ser humano. Los orbivirus originan principalmente trastornos en los animales, como la enfermedad de la lengua azul de las ovejas, la peste equina africana y la enfermedad hernorrágica epizo 6 tica de ciervo.
La fiebre de las garrapatas de Colorado es una entidad aguda caracterizada por fiebre, cefalea y mialgias graves, descrita por primera vez en el siglo XIX y actualmente se considera que es una de las enfermedades víricas transmitidas por garrapatas más habituales de Estados Unidos. A pesar de que cada afto se producen cientos de infecciones, se desconoce cuál es su incidencia exacta debido a que la fiebre de las garrapatas de Colorado no es una enfermedad de declaración 6N obligatoria. La estructura y la fisiología de los coltivirus y los orbivirus son similares a las de los otros riobaires, con las siguientes excepciones. Principales. 1. La cápside externa de los orbivirus no tiene una estructura capsomérica identificable, a pesar de poseer una cápside interna icosaédrica. 2. El virus provoca virimia, infecta a los precursores de los eritrocitos y permanece en los eritrocitos maduros protegido de la respuesta inmunitaria. 3. El ciclo vital de orbivirus incluye tanto a los vertebrados como a los invertebrados, insectos. Los virus de la fiebre de las garrapatas de Colorado tienen 12 segmentos de genoma de ARN bicatenario, y los orbivirus tienen 10 segmentos. Coltivirus y orbivirus. 500. Patogenia. El virus de la fiebre de las garrapatas de Colorado afecta a las células precursoras de los eritrocitos sin provocar ningún daño importante. El virus permanece en el interior de estas células incluso después de que maduren para formar eritrocitos. Este factor protege al virus de su propia eliminasis 6N. La virimia resultante puede persistir durante semanas o meses, incluso tras desaparecer la sintomatología. Estos dos factores facilitan la transmisión 6N de virus al vector garrapata. La infección 6N de endotelio vascular, la musculatura lisa vascular y los pericitos puede ocasionar una enfermedad. Hemorrágica grave como consecuencia de debilitamiento de la estructura capilar. La debilidad provoca la pérdida de sangre y hemorragia, y potencialmente hipotensión 6N y SOC. La infección 6N neuronal puede producir meningitis y encefalitis. Epidemiología. La fiebre de las garrapatas de Colorado es propia de las regiones de oeste y noroeste de EU y el oeste de Canadá, las cuales corresponden al área de distribución 6N de la garrapata de la madera Dermacentor andersoni, a altitudes de 1.200 a 3.000 m, FIC 516. Las garrapatas adquieren el virus cuando se alimentan de un hospedador virémico y después lo transmiten a través de su saliva al alimentarse de otro hospedador. Los hospedadores naturales de este virus son los mamíferos, como las ardillas voladoras, los conejos y los ciervos. Durante la primavera, el verano y el otoño se producen casos de enfermedad en el ser humano, pues son las estaciones en las que éste invade con mayor frecuencia el hábitat de la garrapata. Enfermedades clínicas. El virus de la fiebre de las garrapatas de Colorado suele provocar infección 6N moderada o subclínica. Los síntomas de la enfermedad aguda se parecen a los de dengue. Tras un periodo de incubación 6N comprendido entre 3 y 6 días, la infección 6N sintornática debuta con la aparición 6N brusca de fiebre, escalofríos, cefalea, fotofobia, mialgias, atrofia y letargo, FIC 517. Entre las características de la infección 6N destaca una fiebre bifásica y conjuntivitis, y posiblemente linfadenopatia, hepatoesplenomegalia y un exantema maculopapuloso o petequial. Una característica destacada de la enfermedad es la leucopenia tanto de neutros 6 filos como de linfocitos. En algunos casos, los nifios presentan una enfermedad. Hemorrágica más grave. La fiebre de las garrapatas de Colorado se debe distinguir de la fiebre exanternática de las montafias rocosas, una infección 6N provocada por riquetsias y transmitida por garrapatas caracterizada por un exantema, puesto que esta última requiere tratamiento anti-biseistico. DIAN 6 estico de laboratorio. El DIAN 6 estico de la fiebre de las garrapatas de Colorado se puede establecer mediante detección 6N, directa de los antígenos víricos, inoculasis 6N del virus o análisis serol 6 gicos. El antígeno vírico puede detectarse en las superficies de los eritrocitos en un frotis de sangre mediante inmunofluorescencia, y el genoma vírico puede detectarse mediante RT-PCR. Los departamentos de salud pública estatales o los Centros para el Control y la Prevención 6N de enfermedades proporcionan las pruebas de laboratorio. Se pueden realizar estudios serol 6 gicos con fines epidemiol 6 gicos. Tratamiento, prevención 6N y control. No existe tratamiento específico para la fiebre de las garrapatas de Colorado.
Generalmente la enfermedad es de resolusis 6N espontánea, lo que indica que basta con un tratamiento complementario. La virimia se mantiene durante un periodo prolongado, lo que implica que los pacientes infectados no pueden donar sangre poco después de recuperarse. La Prevencis 6N consiste en 1. Evitar las zonas infestadas de garrapatas. 2. Utilizar ropa protectora y repelentes de garrapatas y 3. Eliminar las garrapatas antes de que se produzca la picadura. A diferencia de la enfermedad asociada a las riquecias transmitidas por la garrapata, en la que la transmisis 6N de la bacteria Ethiol 6 que requiere un periodo prolongado de alimentasis 6N del insecto, los coltivirus presentes en la saliva de la garrapata pueden entrar en la circulasis 6N sanguínea muy rápidamente.